60. Para la hepatitis D, de 120 días. La hepatitis D, 120 días. Y la hepatitis E, doctores, no, que va a ser de 30 días. La hepatitis E, que va a ser de 30 días. Y la hepatitis G, doctores, que va a ser de 365 días, ¿no? Que sería un año, doctores. Entonces, eso es el periodo de incubación y esto tienen que saber de memoria porque es pregunta de examen de grado, doctores. Ahora, una vez que nosotros ya sabemos lo que es el periodo de incubación, tenemos que conocer los periodos de pródromos, que de todos es igual, doctores, ¿no? En el periodo de pródromos es toda la clínica en general que va a presentar mi paciente, que va a ser malestar general, mialgias, artralgias, dolor abdominal, va a presentar náuseas, vómitos, ¿no? Entonces, pródromos es toda la clínica en general que presentan nuestros pacientes. Y el periodo de estado es lo característico de la patología, que quiere decir que acá va a presentar ictericia porque no va a convertir la bilirrubina indirecta a directa, doctores, ¿no? Va a presentar coluria, doctores, que va a ser esta orina como Coca-Cola, doctores, y la acolia, que son estas heces blancas, ¿no? La hepatomegalia, doctores, o la esplenomegalia que va a presentar y el rechazo a los alimentos, ¿no? Entonces, una vez que nosotros sospechamos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a pedir? Antígeno de superficie. Ahora me dirán, ¿pero por qué no pide serología? No estoy pidiendo serología, doctores, porque estoy hablando, ¿no?, de una infección que recién se ha producido, doctores, ¿no?, que recién ha debutado. Entonces, la serología es posterior a una infección, no a la segunda semana, a la tercera semana, porque ya se va a tener presente, ¿no?, lo que va a ser la formación de anticuerpos. Entonces, ¿qué voy a pedir? Antígeno de superficie para hepatitis A, para hepatitis B, para hepatitis C, doctores, ¿no? Cuando es, ¿no?, de una infección reciente, doctores. Ahora, cuando ya es una infección, doctores, ¿no?, que ya tiene, pues, ¿no?, sus semanas de infección, entonces ahí piden lo que ustedes, ¿no?, ya conocen, lo que va a ser la serología para hepatitis B, para hepatitis A, para hepatitis C, doctores, ¿no? Entonces, doctores, ¿no?, cuando existe la hepatitis B y hepatitis C, se realiza lo que va a ser una biopsia guiada por ecografía, doctores, y tiene que ir a anatomopatología, doctores, porque la principal causa de muerte, doctores, no va a ser la hepatitis C, doctores, porque es la que va a formar cáncer. Ahora, cuando hablamos, ¿cuál es más frecuente? ¿La hepatitis B o la hepatitis C? La hepatitis B, doctores, en un 90%. La hepatitis C es en un 30%, doctores, ¿no? De 10 a 30% la hepatitis C, doctores. Solo cuando hay hepatitis B y hepatitis C se realiza una punción, doctores, una biopsia guiada por ecografía y se envía a anatomopatología, doctores, ¿no? ¿Para qué, doctores? Para ver cómo está el estado de ese hígado, si es que el paciente va a necesitar un trasplante, ¿no?, hepático, doctores, ¿no? Para indicarle y ahí el paciente tome sus medidas, doctores, ¿no? Entonces, acá voy a hablar, doctores, ¿no?, de lo que va a ser, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos un paciente que tiene hepatitis B, hepatitis C, doctores, ¿no? ¿Qué es lo que sucede, doctores? ¿Cuál es nuestra conducta? Primero, doctores, acá en Bolivia, doctores, no hay ningún programa que apoye a lo que es hepatitis B a hepatitis C, doctores. Los medicamentos no son antirretrovirales, son medicamentos caros que es de manera privada que el paciente, no, doctores, tiene que comprarlos, no se olviden. Entonces, acá, doctores, ¿no? Si mi paciente llega al hospital y tiene hepatitis C, por ejemplo, doctores, ¿por qué va a llegar, doctores? Porque está presentando, supongamos, ¿no?, tiene una alteración, doctores, a nivel de la presión oncótica, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede, doctores? ¿No? Como el hígadito de esta persona no está produciendo, ¿no?, lo que es proteínas, ¿no?, que va a presentar alteración de la presión oncótica o coloidosmótica, ¿no? Entonces, ¿qué me va a formar? Me va a formar lo que va a ser una cirrosis hepática, doctores, va a presentar una ascitis, doctores, ¿no?
Y algo que es tan característico, va a tener anorexia, ¿no? No tiene ganas de comer absolutamente nada, doctores, ¿no? Y estos pacientes te llegan porque tienen edema, doctores, ¿no? Y un edema que no está controlado, que no está tratado, doctores, ¿en qué puede debutar? Va a debutar, doctores, ¿no? Lo que va a ser un edema agudo de pulmón. ¿Y qué le va a producir a mi paciente? Disnea, doctores, ¿no? Entonces, además estos pacientes sí están con edemas, doctores, y sabemos, ¿no?, que tienen edema, doctores, porque todo el líquido se ha ido al intersticio. Pero no se olviden cómo están los vasos, doctores. Dentro de los vasos que va a presentar hipovolemia, doctores, ¿no? Entonces estos pacientitos te llegan, ¿no?, lo que va a ser deshidratados, pese a lo que va a tener, ¿no?, el edema, doctores, ¿no? Entonces, ¿acá qué le vamos a dar? Si está con ascitis, está con mucho edema, número 1, albúmina, doctores, ¿no? Se le va a dar albúmina de 1 miligramo kilogramo peso día. La solución va a ser Ringer lactato, ¿no?, de 800 a 1000 cc para que lo hidrate, doctores, ¿no? Porque si le paso, ¿no?, con requerimiento basal, lo voy a edematizar más de lo que está, ¿no? Entonces le paso Ringer lactato y le voy a dar albúmina 1 miligramo kilogramo peso día. 1 miligramo kilogramo peso día, doctores, ¿no? Entonces, una vez que le he dado albúmina, doctores, y si sigue con edemas, le voy a dar furosemida, ¿no?, de 20 miligramos cada 8 horas vía EB. Le voy a dar lo que va a ser la furosemida, doctores, ¿no? Porque es un excelente diurético, ¿no? Bien, ahora, doctores, ¿no?, si es que mi paciente, ¿no?, acude por náuseas y vómitos, ¿no?, que le daré metoclopramida de 10 miligramos, ¿no?, vía EB cada 8 horas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando? Estoy tratando el síntoma que le está, ¿no?, afectando a mi paciente. Ahora, si tienen alteración en los factores de coagulación, eso directamente se deriva a un tercer nivel, doctores, ¿no? Entonces, eso tenemos que conocer respecto a la conducta, ¿no? Entonces, si me toca en el examen de grado, ¿no?, yo colocaré hepatitis B, ¿no?, a descartar en tratamiento, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy colocando hepatitis B? Porque es la más frecuente entre hepatitis B y hepatitis C, doctores, ¿no? Bien, acá, doctores, nosotros vamos a hablar también, doctores, ¿no?, de cómo se puede prevenir, ¿no? Por ejemplo, la vacuna A en los niños, doctores, ¿no?, se aplica al contacto, ¿no?, a los 6 meses, ¿no?, de 0,5 ml intramuscular a partir de los 2 años, ¿no? De esa manera se puede prevenir la hepatitis A. La hepatitis A, la vacunación tiene que ser de manera privada, doctores. Esa vacuna no está en el PAI, ¿no? Y la vacuna B, doctores, que es la pentavalente, doctores, ¿no?, que todo paciente pediátrico debería tener su vacuna pentavalente, ¿no? Y en el personal de salud, ¿cómo vamos a prevenir, doctores? ¿No? Todo el personal de salud nos tenemos que vacunar al contacto, ¿no? El esquema es al contacto, al mes y a los 6 meses, ¿no? 0,5 ml intramuscular, no se olviden. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que conocer, doctores, ¿no? Ahora, esta hepatitis, doctores, no, para la hepatitis B, la vacuna no solo les va a cubrir, no, lo que va a ser para hepatitis B, también les cubre para hepatitis D, doctores. Entonces, cuando ustedes se hacen vacunar para hepatitis B, no solo te cubre, doctores, no, para lo que va a ser la hepatitis B, también para la hepatitis D, doctores, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que manejar. Ahora, ¿qué le voy a recomendar a la madre, no? Si el paciente pediátrico ha tenido hepatitis A o E, doctores, le voy a recomendar lo que va a ser las medidas higiénicas, doctores, ¿no? Entonces, eso es lo que le voy a indicar, ¿no? Que tenga más cuidado con las frutas, con las verduras, doctores, para que no vuelva, ¿no?, a contaminarse este paciente pediátrico, doctores, ¿no? Entonces, esto es lo que es la clase, ¿no?, del día de hoy. Ahora, ¿qué coloco en mi enfermedad actual, doctores? No colocan dolor abdominal, doctores, ¿no? Porque va a presentar estos pacientes, ¿no?, paciente con un cuadro clínico de un día de evolución caracterizado por presentar dolor en hipocondrio derecho, ¿no?, que irradia epigastrio, ¿no?, tipo urente, doctores, ¿no?, con una intensidad 8/10 en la escala del dolor, que no se atenúa en reposo y se exacerba la deambulación, ¿no?,
Además, refieren náuseas que llegan al vómito, ¿no? En 8 oportunidades, ¿no? Coma, astenia, ¿no? Adinamia, ¿no? Pérdida de peso en el último mes, ¿no? Edema, ¿no? En miembros inferiores, coma, ascitis, doctores, ¿no? Entonces acá ya ustedes están mencionando que es una hepatitis. Incluso acá en la enfermedad actual le pueden poner la coluria, la acolia, doctores, ¿no? Entonces acá coma, acolia, doctores, ¿no? En 2 oportunidades, ¿no? Entonces ahí, doctores, ya ustedes están indicando, ¿no? De que están hablando de hepatitis, doctores, ¿no? Diagnóstico, ¿no? Lo que va a ser la hepatitis A, si es en niños, hepatitis B en adultos, ¿no? Y en la conducta, perdón, les he indicado que tienen que colocar, ¿no? Una dieta no hipercalórica, una dieta hiperproteica, ¿no? Acá la posición es semifowler, ¿no? Control de signos vitales cada 4, cada 6 horas, ¿no? La solución que vamos a usar es la solución dextrosa de 800 a 1000 cc para 24 horas y acá lo que se trata es la sintomatología de mi paciente. Bien, doctores, no sé si tenemos dudas o preguntas, ¿no? Eso sería la clase de hoy, doctores, ¿no? No les quiero saturar más. Mañana vamos a ver lo que es pancreatitis, doctores, ¿no? Entonces, eso sería todo.